Aquí comienza Esto da que hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto da que hablar. Buenas noches, esto da que hablar, los saluda a todos ustedes. Hace bastante tiempo que no estamos en vivo, así que bueno, emocionada de regresar con el programa en vivo en el estudio, saludando a la gente de Los Ángeles, a la gente de New York. Tengo que decir que no nos van a sintonizar por la FM porque están con problemas la zona, así que nos pueden escuchar por internet. radiofmflores.net y también nos pueden llamar al 4611-2764. Bueno, muchas cosas para contarles porque en estos 2 meses y medio casi que no estoy en vivo, han sucedido muchas cosas emocionantes para mí. Humildemente voy a decir que me gané el primer premio de la radio de la Asociación Médica Argentina, que es un premio internacional. Como yo soy periodista o comunicadora en salud, bueno, he presentado los programas, algunos de ellos, y bueno, he ganado el primer premio, muy emocionante realmente ganar ese primer premio porque es todo para mí todo fue siempre, desde que empecé, desde que me recibí como comunicadora en salud, todo un desafío llevar adelante estos programas y competir de alguna manera con médicos que se dedican a hacer los programas de salud y temas sociales. Eso por un lado. Y por otro lado, ayer y hoy fueron 2 días muy movidos y emocionantes porque fue el segundo Congreso de Mujeres por la Paz, donde también se entregaron los premios a las mujeres, a las grandes mujeres, grandes maestras 2019, y he recibido uno de ellos, así que también muy emocionada por eso. Y además ha sido 2 jornadas hermosísimas donde he aprendido muchísimo de otras mujeres de todo el país, de Bolivia, de Perú, de Brasil, que trabajan por otras personas para ayudarlas, sin nada a cambio, porque ninguna es su tarea habitual, pero que dan todo por ese trabajo que realizan solidariamente. Fue una experiencia preciosa. Agradezco a Elena Paniagua, que es la organizadora de estos eventos, y también por Mujeres en la Paz, que bueno, también he recibido la bandera de la paz. La verdad que fue espectacular experiencia y espero el año que viene poder estar ahí nuevamente para vivirla. Bueno, empezamos estos programas, esto da que hablar, con un tema que realmente me ha movido mucho porque he tenido muchas idas y vueltas para entender un poquito de qué se trataba y cuáles eran las diferencias entre las mismas personas que lo vivieron o que lo viven y que trabajan para eso. En algún otro momento el año pasado vino la asociación AFANI a hablar del tema de obstrucción de vínculos, que es el tema que vamos a tratar hoy. Pero hoy, para hablar de esto, nos va a acompañar la doctora Patricia Anzoátegui. Hola. Hola. ¿Qué tal, doctora? Que es abogada penalista y que se dedica, ¿no?, a estos casos y temas de obstrucción de vínculos. ¿Sí? Sí, es nuestra especialidad. Muy bien. Y también nos acompaña Erika Paum, que es una mamá que ha vivido la lamentable experiencia de haber sido separada de su hija, y gracias a la labor de la doctora y del doctor Jofre, que nos iba a acompañar hoy pero no nos pudo acompañar, ha recuperado, ¿no es cierto?, la tenencia. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, sí, Erika? Gracias por estar, y por venir a contar tu testimonio, que debe ser bastante emocionante y duro revivirlo. Sin duda.
pasa el tiempo y es como que cada palabra te remueve a ese momento. Pero bueno, lo más importante es que el que me escuche pueda entender que hay que seguir, que hay que decir la verdad, que hay que luchar. Yo soy una mamá que luché por mi hija, se lo prometí a ella, se lo prometí a mi mamá, y bueno, luché con la verdad, con la verdad hasta el final, me costó, pero bueno, mi hija hace casi 3 años que ya está con nosotros, y bueno, seguimos luchando porque hay cosas que suceden que bueno, con las que hay que lidiar, pero bueno, estamos en ese camino. Gracias a la doctora Anzuategui, gracias al doctor Jofré, gracias a la doctora Sobrado, del juzgado número 2 de familia, y su equipo técnico, encabezado por la doctora Bottini, que simplemente hicieron lo que yo venía pidiendo hace 9 meses, que investiguen. Porque por lo general alguien viene y denuncia y se quedan con eso, investigan al denunciado y no al que denuncia. Entonces cualquiera tiene el derecho de venir y denunciar. Lamentablemente me gustaría que la doctora lo pueda explicar mejor. En mi caso yo tuve muchos temas con la recuperación de mi hija porque, bueno, la persona que me denunció hizo 2 denuncias falsas. Por supuesto ayudado por personas, contactos y demás. Pero bueno, me gustaría que la doctora Anzuategui pueda explicarlo mejor. ¿Cómo no? Doctora, yo lo primero que le preguntaría es ¿de qué hablamos cuando hablamos de obstrucción de vínculos? Mire, porque si no, por ahí la gente no entiende, mire, que no vive en esta situación. Es una problemática que hace muchos años que está. De hecho, nosotros tenemos una ley de impedimento de contacto, que es la 2470, es una ley vieja, que poco a poco fue cayendo en desuso. O sea, para la ley 2470, que disponía inclusive el contacto inmediato con el niño en el artículo 3, cuando el progenitor conviviente no dejaba que el no conviviente vea a su hijo, empezó a caer en desuso, porque en realidad los conflictos que estallaban en sede civil, ¿no? Quedaron eclipsados por las denuncias falsas, esto es, denuncias de violencias que no existieron, o las más graves, denuncias de abuso sexual a un niño, que en general, acusando al otro progenitor, inmediatamente restringían al niño, restringían, y lo digo bien, al niño, porque en realidad el que se perjudica más es el niño. El otro progenitor no tiene la posibilidad de tener acceso a ese hijo, pero nadie piensa en el niño. O sea, el juez tiene que reaccionar por una ley inmediatamente a hacer la restricción, sin ningún tipo de investigación previa. O sea, hay una denuncia, se hace la restricción. Y eso puede estar muy bien cuando es verdad. Y además puede estar muy bien si después se resuelve en 72 horas, o sea, si el niño inmediatamente va a una cámara GESEL. Pero esto en la Argentina tarda meses que suceda una cámara GESEL. Y el problema es que en la Argentina, yo he tenido la posibilidad de trabajo en provincia de Buenos Aires, y he trabajado en la provincia de San Juan, con una persona detenida por una falsa denuncia. 2 años estuvo detenida. ¿Y cuál es el problema? En el caso, la mayoría de las falsas denuncias provienen, hay de todo, pero provienen a veces de mujeres. Que como también hay un montón de mitos que derribar en esto, porque el antiguo Código Civil le daba prevalencia a la mujer como la cuidadora de los niños. Con el nuevo Código Civil esto no es así. Fíjense lo importante que es el vínculo del progenitor, que lo que hace la ley es decir que va a ser preferido el cónyuge o el excónyuge que preserve el vínculo con el otro. Entonces esto es importante porque cambió un poco el preconcepto. O sea, ahora el más apto es el que preserva el vínculo y no solamente la mujer. Porque además también hay que decir que las mujeres en los últimos siglos hemos cambiado. Los 2 últimos siglos fue una conducta distinta de las mujeres frente al mundo, porque nosotros trabajamos, cuidamos a nuestros hijos, tenemos tareas mucho más importantes, y el crecimiento de la mujer también fue acompañado del crecimiento del hombre, porque los hombres que nosotros tenemos ahora no son los mismos hombres que hace 40, 50 años atrás. O sea, ellos tuvieron que adaptarse a que la mujer por ahí llega tarde porque está trabajando, y ellos se tienen que hacer cargo de los niños. Entonces,
empezó también a compartirse el criterio. Los hombres de ahora no son iguales que los hombres de antes. Totalmente. Entonces, todo esto cambió. Ni las mujeres tampoco. Y las mujeres tampoco. Ni los niños tampoco. Y los niños tampoco, porque obviamente también, primero que son millennials algunos, entonces obviamente que el niño ha cambiado. Pero acá hay una realidad, esto que es algo global, porque yo estoy hablando de que esto no sucede solamente en la Argentina. Nosotros estamos trabajando en nuestro estudio, yo formo parte de una ONG que es Mujeres Sanas, que es una organización hecha por mujeres que sufren estas situaciones. Porque, por ejemplo, la mamá de Erika, que es una abuelita, no pudo ver durante 10 meses a su nieta porque la madre no la podía ver. Lo mismo pasa cuando es un varón. Toda la familia extendida de la persona imputada falsamente queda absolutamente afuera. ¿Por qué? Porque si yo hago una falsa denuncia, no puedo dejar que mi hija se contacte con el abuelo, porque por ahí le cuenta que la madre la hace mentir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Apartarlas. Esto es un sistema. Hay organismos privados que inventan abusos y cobran por esto. Al chico lo ponen en una terapia eterna para ir convenciéndolo que le pasó algo. Entonces el chico termina creyendo que fue abusado. Lo van convenciendo, y si no, está lo más rudimentario, como en el caso de Erika, que la abuela materna y el padre le sacaban fotos eróticas para presentarla como prueba. Le hacían chupar objetos para presentarla como prueba a una jueza civil, que por supuesto comía vidrio la jueza civil, hasta que cambiaron, no sé si estuvo, por suerte. O sea, esta es la realidad, esto es lo que pasa. También tenemos el otro problema, que es los poco preparados que están los efectores judiciales y los servicios técnicos provinciales, porque no quiero hablar de cuerpo médico forense, porque es lo mejor que tenemos en el país. Es lo mejor que tenemos. Provincia, las asesorías periciales hacen agua por donde se las mire. No saben lo que es una validación, no saben cómo se hace una cámara GESEL correctamente. Ni hablemos de las provincias argentinas, donde hemos denunciado realmente coacciones adentro de la cámara GESEL por parte de una entrevistadora en cámara GESEL, oficial, donde construía con el niño. O sea, por eso le digo, esta problemática que no es solamente Argentina, sino que está en Chile, toda Latinoamérica. Inglaterra se junta ahora también con el equipo del cual formamos parte de esta ONG, que es Latam Latinoamérica, Unión Latam Latinoamérica, que es todo esto de todos los países que tienen este conflicto. Nos hemos juntado, vamos a hacer un foro el 27 de abril. Es tan enorme el conflicto global, como para que sí, se empiecen a juntar. Digo, se dan muchos casos, hay muchos casos donde la obstrucción, que es el objetivo siempre. Yo siempre hablo en el estudio de esto, como penalista, digo que hay un delito precedente, que es la obstrucción del vínculo. A veces otros, porque a veces es un tema de plata, entonces se pelean por la plata y hacen una denuncia falsa y dicen, ahora te saco al chico. Y a veces es otro delito. Por ejemplo, yo tengo un caso que le usurparon la casa y le hicieron 3 denuncias de abuso. Pero para sacarlo, entonces claro, lo dejan indefenso, sin casa, y ahora hay que probar que es mentira. Que está dentro porque además esto está dentro de una órbita de gente que inventa denuncias y su negocio. Yo la escucho hablar y pienso, ¿no? Qué difícil todo esto, porque si nos basamos en la ley, nos basamos en lo que como personas, y, mamás y seres humanos, decimos que la protección primera es para el niño. Exacto. ¿Sí? Desde los dos lugares, qué difícil es poder decidir una cosa u otra, porque si hay una denuncia, lo primero que tenemos que hacer es pensar en proteger al niño. Está bien, la ley lo prevé porque hace la restricción inmediata. Pero le voy a contar un caso que es fundamental, que yo lo veo y que realmente digo, ¿cómo puede ser que haya tanta cobardía en la persona que tiene que firmar, que es juez? No puede ser, un juez no puede ser cobarde. No puede ser cobarde. No, tiene que poder decidir de acuerdo a lo que ve y acuerdo a sus... Si tiene que proteger a un niño, o a 3 o a lo que fuere, en una familia, porque tienen un problema de peligro, si la denuncia la hace la madre respecto del padre que es un abusador, enseguida la restringen. Nosotros hemos denunciado a una madre que tiene Munchausen y todavía no logramos la restricción inmediata, porque ahí no tuvo que hacer una investigación. Pero le digo, le estamos probando que está medicando al niño, que lo está envenenando de a poco, y no la restringe. Y por otro lado, fíjese la similitud, porque acá hay una discusión, en la Argentina hay una discusión con el tema de la alienación parental,
Nosotros en el estudio hemos trabajado porque hemos encontrado que hay mucha similitud en este tema de, y en el caso de Erika en algún punto también, porque hay mucha similitud con cómo van llevando al niño a que se sienta abusado, ¿no? Y lo llevan por psicólogo, lo van llevando de acá para allá, lo llevan a un psicólogo, lo llevan a otro, lo llevan al psiquiatra, lo llevan al médico, porque además le hacen creer que por ahí el padre les tocó la zona, entonces a ver si hay una lesión, lo llevan al médico, lo hacen pasar por una pericia médica. ¿Todo por qué? Porque es una mentira. No encuentran nada, pero siguen adelante y con eso piden nuevas restricciones. Y tratan de alargar la restricción lo que dura la causa. Es decir, penal. que aunque no se encuentre nada, se pide la restricción. Aunque Claro. no haya causa, aunque no haya evidencia, se pide continúa sí, la restricción. Sí, y la alargan, porque además ahora se acordó de algo porque lo tenía borrado, porque es toda una estrategia. Todos los niños, hay algo que es, en las causas que yo repaso, este grupo de personas que yo le digo, lo tenemos identificados obviamente, este grupo hace todos tienen los mismos síntomas. Todos se hacen pis en la cama, caca, se hacen pis y caca y tienen pesadillas recurrentes. El objetivo es separarlo del El progenitor objetivo, que no... Exactamente, es que con una denuncia tan grave como un abuso, obviamente que la restricción sale con fritas, como digo yo. Sale inmediatamente. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pero como después el proceso es muy largo, nosotros tenemos gente sobreseída, con sentencia firme y siguen presentando lo mismo. Y entonces ahora se le ocurre que la mayor también fue abusada por ahí. Entonces van a venir con otra nueva denuncia, porque el tema es la locura. Si no diagnosticamos a la persona que hace la denuncia, yo por eso le decía, no quiero que lo llamen de determinada manera, porque todavía la alienación parental no está reconocida en el CIE 10, que está para reconocerse próximamente. Pero la verdad es que detrás de esa mujer seguro hay una patología, o es una TLP, un trastorno límite de la personalidad, o es una bipolar, o es una neurosis grave, o simplemente tiene una personalidad que hace que ese odio la convierta en ir contra sus hijos. Vamos, la voy a interrumpir acá, doctora. El tema es álgido, realmente difícil de pensar, sobre todo cuando uno piensa primero en la protección del niño y tiene que estar pensando que el padre o la madre están mintiendo acerca de lo que le está pasando a ese niño. Es terrible realmente. Yo voy a aliviar un poquito todo este tema, vamos a bajar un poquito las emociones y vamos a escuchar a Doméstico con Brinco o Brincó. ¿Te parece, Martín? Dale, vamos.
hliset kela awole. Yehaliset yelaha awole, uyela awole. Esto da que hablar. Estamos nuevamente al aire. Saludo a toda la gente que recién nos está escuchando. Les vuelvo a repetir que no nos van a poder escuchar a través de la FM 90.7, así que contáctenos a través de la web radiofmflores.net. Y si no, en la semana van a tener el programa en YouTube, como todas las semanas. Y en la página también de Facebook, www.facebook.com. Esto da que hablar. En Instagram, obviamente, los videos y las fotos, ahí también nos pueden buscar. Y en Twitter también van a tener el programa. Bien, estamos hablando un tema realmente difícil de entender. Difícil de entender que existan estas situaciones. Y que pueda haber gente que quiera dañar a sus hijos de esta manera, ¿no es cierto? Y a sus exparejas, exmaridos, exmujeres, compañeros. Bueno, la doctora Patricia Anzuategui, que es abogada penalista, nos está acompañando esta noche, y también Erika Paun, que nos viene a contar su situación, la que ella vivió y de la que por suerte pudo salir, teniendo nuevamente a su hija con ella. Doctora, recién estábamos hablando fuera del aire acerca de que cómo se protege a los niños, porque si uno le llega una denuncia, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es proteger al niño. ¿Y después qué pasa? Claro, el después es el problema, porque nosotros una de las cosas que hacemos es siempre un análisis de las conductas previas a estas denuncias. Si uno ve que hubo un montón de impedimentos de contacto, que hubo un montón de denuncias de impedimento, o en el expediente civil a veces, ¿no? O falta de cumplimiento por parte del progenitor que vive con esos niños. Eso es un dato muy importante a tomar, porque la denuncia de un abuso o de una violencia que amerita pedir una restricción no tiene la misma entidad. Eso hay que evaluarlo. Entonces, ¿qué pasa? A veces, ¿qué hacen porque claro, a veces el juez civil que conoce el andamiaje del expediente no hace la restricción, porque se da cuenta que es una denuncia. Pero ¿qué pasa? Esperan la feria, y en la feria lo hacen con un juzgado de turno. El juzgado de turno llega a la denuncia y lo tiene que hacer, porque no sabe lo que pasó. Totalmente. Entonces, todas estas estrategias montadas por abogados, acá nadie queda fuera de esto. Son absolutamente partícipes necesarios en este tipo de delitos, porque no olvidemos que acá hay impedimento de contacto, en la cual contribuyen un montón de personas, y además hay falsas denuncias calumniosas, en el sentido de que, o sea, no solamente a veces dicen alguien tocó a mi hijo y después terminan imputando al padre, o sea, termina siendo una denuncia calumniosa. Y también otros delitos, porque también hay falsos informes, hay falsos testimonios. O sea, esto es bastante más grave de lo que uno parece, acarrea otras cosas. Y la única forma de proteger al niño es llegar a la verdad, porque bueno, va a pasar por un proceso de niño, porque la madre que mintió o el padre que mintió lo puso en un proceso, y el chico tiene que ser analizado en cámara Gesell, lo cual es terrible para un niño, porque es iatrogénica sin duda. Y por otro lado, llegar a la verdad es la única cosa que puede reparar. Y la pregunta que se impone es,
Una madre que mintió, un padre que mintió con una cosa tan grave, ¿puede seguir a cargo de la guarda de ese niño? No, nosotros creemos que no. Porque si sometió al niño a un montón de psicólogos, de psiquiatras, los pasó por un montón de entrevistas, o sea, ese padre hizo maltrato infantil, eso es maltrato infantil. Y ese maltrato, o sea, hay que hacerle el test de maltratador primero, que no lo pasa, y segundo, ver si eso no es un Munchausen, porque el Munchausen, que es un síndrome que lo deben conocer, lo voy a contar para que... Sí, por favor, explíquelo. Sí, el Munchausen es un síndrome que se descubrió ahí por el 1700 con el varón Munchausen, que él se creía enfermo de absolutamente todo, entonces permanentemente iba al médico. Y por eso era el hipocondríaco, era una expresión superlativa. Ese síndrome evolucionó y se descubrió que había muchas madres generalmente que llevaban a sus hijos permanentemente al médico. Y que en la familia a veces se ha descubierto que tenían muertes súbitas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a investigar por casos en donde se ha descubierto que cuando apartaban al niño, el niño se mejoraba. Y hasta que lograron algunos casos que son realmente escalofriantes, y acá en la Argentina también se ha dado gente que ha inyectado lavandina a un niño o que ha inyectado materia fecal, con lo cual al chico lo mantenían enfermo permanentemente. Es un síndrome ya reconocido, ya en el DSM-3 y en el DSM-4, en el caso de cuando es hacia el hijo, se llama síndrome de Munchausen por poderes, y entró en el DSM-5 como síndrome facticio, ¿no? Y bueno, este síndrome nosotros lo vemos que es muy parecido a lo que le pasa, porque si yo, en vez de llevarlo al médico, le genero un supuesto abuso y le digo que tu padre te tocó, que tu padre te hizo daño, y después lo empiezo a llevar a distintos psicólogos, psiquiatras, para que el chico, hemos tenido casos de que han medicado, bueno, realmente hay casos muy graves. Y lo que pasa es que, claro, la justicia no reacciona a veces. O sea, no reacciona, uno le plantea que esto es maltrato infantil y no apartan a la madre, porque todavía tienen el viejo adagio de que la mejor tiene que ser siempre la madre para cuidar a un niño, lo cual ya está desvirtuado por el nuevo código. El mejor es el que le hace bien al niño, el que favorece los vínculos, porque los vínculos es parte de la identidad. El vínculo es algo, o sea, el padre y la madre es parte de la integridad del niño. Esta es la realidad. Y el problema es que un padre que miente para robar esa identidad, esa otra identidad del niño, es un padre que no puede estar a cargo del niño. No Ahora, puede. ¿cuál es el problema? Digo, la denuncia hay que escucharla, obviamente, Sí. hay que investigar. ¿Cuál es la falla? ¿La lentitud? ¿La ineptitud? ¿La inactividad? ¿Cuál es la falla? Yo le diría que todas, depende de qué jurisdicción. Y depende de qué juzgado. Pero en otros países pasa lo mismo. En ¿Las otros fallas países- son esas también? En otros países hay, mire, España tiene la gran problemática que porque nosotros copiamos la ley de violencia de género de España y ellos dijeron, dentro de unos años Argentina tiene los mismos problemas. Pero no, nosotros lo duplicamos. Lo duplicamos. ¿Por qué? Porque ellos hacen violencia y al hombre se lo llevan detenido, ¿no? Pero nosotros, para apartarlo totalmente, le hacemos la denuncia de abuso sexual al niño. Entonces, obviamente es más grave. Nosotros en provincia conocemos casos de gente detenida y condenada, porque provincia tiene un gran problema, que ella no lo tuvo en el caso de Erika, porque Erika, la nena, no llegó a la cámara Gesell, porque la estrategia fue, vamos a tratar de, hasta que la nena no esté convencida de lo que tiene que decir, la postergamos. Siempre hacen lo mismo, es del libro. Entonces la postergaron. Pero ¿qué pasa? El juzgado civil, ¿qué hizo? Inmediatamente, el juzgado porque antes hubo otro que fue un desastre, por eso le digo que se apartó, está denunciada la juez. Bueno, ¿no? Cuando toma la doctora Sobrado, pone al equipo técnico del juzgado a trabajar sobre toda la familia. Citan a todos. La abuela, que realmente era el gran problema en el caso, ¿no? Porque fue la que iba llevando a la nena, le ponía una crema para provocarle el cambio del pH que esté irritada en la zona vaginal. Entonces la nena siempre estaba irritada, obviamente. Entonces la nena empezó a contar en el área judicial que le decía esto la abuela, y empezó a contar que le decían esto, y empezó a contar que tuvo que mentir porque si no a la madre la metían presa y iba a ir presa a su madre. Entonces la nena protegió a su madre siempre. Entonces, esto que hacen con esa cabecita de la nena, todavía la nena está en terapia, por supuesto, todavía la nena tiene miedos, porque tiene miedo que el padre se la lleve, que la venga a buscar la abuela y se la lleve. Entonces, esta situación, eso es lesiones psíquicas al niño.
esta es la realidad. Entonces, la única forma de proteger es la verdad, y la verdad no tiene género. Y en España pasa eso, el género ha superado, de hecho hay en Sevilla, por ejemplo, hay tribunales para los hombres nada más, donde los atienden mujeres. Y los hombres están muy mal allá, porque ante cualquier duda los meten presos, quedan demorados. Entonces, esto que tiene que ver con mezclar lo que es la protección del niño con el tema de género ha sido contraproducente, porque al niño, por darle prioridad a la mujer que denuncia, se olvidaron del niño. Y eso es grave. Es gravísimo que se olviden de todo. No, realmente no. Es como incomprensible que estas cosas sucedan, ¿no? Cuando uno piensa en personas que sean sanas, personas decentes, personas que no van a comprometer a sus hijos en situaciones como estas. Sabemos que en el mundo hay de todo, pero realmente escuchar de su boca, que trabaja con estos casos, que haya tantos también, asusta, preocupa, alarma. Vamos a tener que ir a la pausa publicitaria y volvemos enseguida con más Esto Da Que Hablar. Esto Da Que Hablar te da la oportunidad de poner tu música al aire. Si sos músico o tenés una banda independiente, acercanos tu música. Dale, te ayudamos a despegar. Tus éxitos, disfrutalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Chancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Llama hoy. Radio FM Flores 4139 5689. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificación. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alrabw.com. En Alra, primero usted. Senderos del Alma. Numerología, meditaciones y pensamientos positivos para lo que quieras lograr. Senderos del Alma. Conducción Carmen Parera. Todos los sábados a las 11 por FM Flores 90.7. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, Servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. Soy el que nunca... Si la rutina te agobia y no tenés ni idea de dónde estás parado, ya tenemos algo en común. Ahora, enchufate con nosotros y ponele rock a tu vida. Ni idea. Un programa que solo sabe de rock. Viernes a las 18 por FM Flores. El Payaso, jardín de infantes y maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870, Casi Nazca. Teléfono 4611-9778. Continuamos en Esto Da Que Hablar. Hombres y mujeres como vos o como yo, intentando aprender a vivir mejor. Al aire, Esto Da Que Hablar. Bueno, buenas noches a aquellos que recién nos están escuchando.
Estamos aquí charlando con la doctora Patricia Anzoátegui y me gusta repetir siempre quienes están en el piso, porque por ahí el que recién agarra el programa no tiene ni idea de qué estamos hablando ni con quién. Abogada penalista y con Erika Paum, y estamos hablando de obstrucción de vínculos, un tema que realmente me asusta, me preocupa. Como profesional de la salud, después le voy a preguntar a la doctora qué sugerencias le da a los profesionales de la salud, ¿no?, para trabajar con estos temas. Pero Erika, quiero escucharte un poquito a vos, que nos cuentes qué te pasó. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque fueron muchos meses, fue mucho trabajo con el apoyo de la doctora Anzoátegui y el doctor Jofré. A mí me sacaron a mi hija el día 8, al otro día de su cumpleaños. Me denunciaron por abuso sexual a mí y a mi pareja. Yo a mi hija no la vi más. Nunca hubo una causa. La causa, a mí me sacaron a mi hija ese día y la primer causa de medidas precautorias surge el 23 de noviembre. O sea, mi hija fue robada, durante un mes y medio fue robada hasta que surgió esa primer causa. ¿Pero quién, cómo fue que te la En sacaron? realidad el padre de mi hija tiene contactos, varios contactos, entonces durante un lapso de 6 meses, aprovechándose de la enfermedad de mi mamá y de que ella no la podía cuidar todo el día, empezó a manejarla a mi hija en los tiempos que estaba con ella, con una psicóloga, también amiga de él, para prepararla junto al servicio local de Avellaneda, para luego hacer una denuncia justamente con un informe falso, porque esta misma psicóloga después ratifica su denuncia informando de que ella nunca informó que mi hija tenía manifestaciones o, ¿cómo es que se dice? Síntomas o conductas hipersexualizadas, así es como en su momento lo dijo. Por suerte pudimos dar con esa persona fue denunciada, fue echada del servicio local, por supuesto con estos mismos contactos siguió trabajando en el juzgado. Yo me empecé a involucrar un poco más, empezamos a trabajar, traté de dejar el dolor de lado, que no es fácil. Perdón. No, bueno, está emocionada Erika, así que si querés le pedimos a la doctora que cuente un poquito. ¿Podés seguir hablando? Sí. Primero en principal acudí al servicio local donde se burlaron, donde no me dieron la posibilidad de explicar, que no sabían a quién le estaban dando a la nena. Por supuesto se burlaron por este mismo motivo, eran contactos de él. Acudí a la municipalidad solicitando una cámara de seguridad porque entre tantas denuncias me denunciaron también por daños y amenaza de muerte. Yo firmé un acta, me dijeron que las cámaras me las iban a dar, esas cámaras demostraban mi inocencia. Por motivos que se desconocen y a la vez, después de tanta investigación entiendo, esas cámaras desaparecieron. Seguimos luchando hasta que empezaron a pedirme incentivos. La jueza Gómez del juzgado número 1 de familia de Avellaneda me pidió incentivos porque si no yo a mi hija no la iba a poder tener. Le expliqué que yo no iba a pagar incentivos ni coimas porque yo estaba diciendo la verdad y que me costara lo que me costara yo iba a recuperar a mi hija sin poner un peso. Pero lamentablemente para poder demostrarlo tuve que poner en un principio ese dinero. Gracias a eso, a mi familia que fue incondicional y me ayudó, pude dar ese incentivo y ahí conseguí la prueba de que no hacían nada justamente porque entre los contactos de fiscales, entre las causas penales, civiles y el padre y el abuelo de mi hija, no había manera de poder avanzar, de conseguir que alguien investigue, que alguien haga algo. Ahí es cuando con esa prueba yo denuncio, por supuesto
con el apoyo de los abogados que fueron fundamentales. Yo fui guiando, ellos me fueron guiando, apoyando y guiando. Logramos denunciar después de 4 meses y medio a ese juzgado. Por supuesto, pasa al juzgado número 2, donde interviene la doctora Sobrado. Ahí es cuando ellos empiezan a investigar de mi parte, de la parte de ellos, en donde empieza a tomarse declaración a los colegios donde mi hija concurría, a la familia, a los allegados, a los contactos, a todas las personas que tenían un vínculo con mi hija, que podían dar veracidad o no de lo que él decía y de lo que también decía yo, porque en ese momento ahí sí yo pude empezar a defender a mi hija, porque la justicia no la defendió, la justicia vulneró todos los derechos de mi hija. Y no solo eso, sino que apartó a mi hija de un montón de personas que fueron fundamentales en la vida de ella, en su crianza, en su amor, porque mi hija, la educación, el amor, el respeto, se lo inculcó mi familia, no la familia de ese señor, porque lamentablemente tengo que llamarlo así. Y bueno, pasó 1 mes y medio, me explicaron que iba a costar, porque ellos tenían que tener pruebas, pero que iban a investigar. Y bueno, al mes y medio... Al mes y medio después de que pasaron al ya mes y unos medio de 5 que meses, tomó intervención, 5 o 6 meses. sí, 4 meses y medio, el juzgado de familia número 1 con la doctora Gómez. Y al mes y medio que empezaron a investigar, se dieron cuenta de la situación. Te explico por qué te digo 1 mes y medio. Porque en realidad, a partir del mes y medio, cuando ellos logran recaudar las pruebas, logran hacernos estudios a todos, tanto a mi familia, a mi marido, a mí, a mi familia, a la otra parte, por supuesto, porque era fundamental, la otra parte no hacía falta mucho. Ahí es cuando deciden sacarle a la nena. Ellos no la querían traer, la tenían encerrada en el altillo de la casa. Yo les pedía que por favor, ya cuando yo me quedé tranquila, que sabía que estaban investigando y que sabían cuál era la verdad, yo les pedía que por favor no la traigan abruptamente, que traten de encontrar o de poder conciliar con él para que la traigan sin que ella pase otra situación que le quede grabada. Por eso me nos costó 1 mes más y medio. Ahí se cumplieron los 9 meses, exactamente 9 meses. Y bueno, lamentablemente la tuvieron que ir a buscar con una orden judicial, con una patrulla, porque no la tenían encerrada. Y bueno, ese día me devolvieron a mi hija. Mi mamá estuvo 9 meses con cáncer terminal de grado 5 pidiendo por favor de verla. Mi hermana embarazada, a punto de tener familia. Mis primos, mis hermanos, pidiendo por favor porque agotaron todos los recursos, porque lo que pedían era verla ahí. No pedían llevársela, solamente poder hacer que ella vea a su familia, que se reponga porque estaba realmente mal. No había forma de que la puedan ver en ningún lado. Si nadie no porque la tenían, era a propósito, al estar preparándola para hacer y decir lo que le hicieron hacer y decir, porque mi hija pasó por muchas situaciones difíciles. A mi hija le han hecho dibujar penes durante meses. A mi hija le han puesto crema en la zona vaginal para demostrar infecciones y demás, que eran supuestamente porque la nena era abusada, y en realidad era eso. Le han hecho lamer bananas, pedazos de carne, sacarse fotos con la señora Jacul, porque todas estas eran pruebas que ellos presentaban. Ellos presentaban esas pruebas. Y con esa prueba la doctora Gómez decidió, la tengo que nombrar porque la doctora Cristina Gómez decidió que con esas pruebas ese señor estaba apto para tener a mi hija. Fotos con mi hija entre las entrepiernas de su abuela y otras cosas más que realmente yo le pedía a mis abogados de no ver, porque la verdad que como mamá es insoportable.
Y pudieron comprobar entonces que Por todo supuesto. eso era una mentira. Eran pruebas falsas con un objetivo. Sí, por supuesto, dañarme, en realidad dañarme a mí. No dañarla a ella, pero nunca pensó en ella, nunca le importó. En realidad, como bien decía en un principio Patricia, que la estaba escuchando atentamente, por lo general las causas así vienen ya de otros problemas o de otras causas anteriores. Como para afirmar lo que dice ella, te culmino con esto, que la primera denuncia que él me hace es a los 8 meses de mi hija. Mi hija nació, mi hija tenía mi apellido, Mía era Mía Paún. Él me hace la denuncia a los 8 meses de mi hija diciendo que tenía impedimento de contacto, cuando esto no era cierto. Cuando yo me presento en el juzgado me explica la situación, me dice que mi hija no veía a su papá, que él le pasaba los alimentos, que la niña estaba a nombre de él. Entonces, cuando yo explico la situación, ahí me entero donde él había un contacto, por supuesto, del registro civil de Quilmes, que tiene que ver también con la municipalidad, porque ellos trabajan para la municipalidad. Le habían cambiado el apellido a mi hija, le sacaron el mío y le pusieron el de él. Esto está todo probado en la justicia, está todo presentado en la justicia. Yo me entero ahí, esa es la primera denuncia que él me hace cuando mi hija tenía 8 meses. Yo tuve que presentar fotos desde la clínica cuando mi hija nació hasta esos días. Por supuesto, esa causa, siempre digo, me salió bien porque él tuvo que empezar a pagar alimentos. No venían todos los días a mi casa a revisar qué le ponía, qué no, qué esto, porque nunca venían a revisar hasta qué pañal le ponían a la nena, pero no traían ningún pañal. A mí me obligaron a que yo me case, porque si no la nena tenía que estar con ellos, a que yo me case, a que yo me vaya a vivir con ellos. Cuando ya empecé a poner límite, empezaron estos problemas. Esa causa, dentro de todo, me salió bien. Y como para resumir, y me parece importante porque cualquiera viene y denuncia, la persona que él denunció conjuntamente conmigo, que es mi marido o mi pareja, fue mi primer novio a los 20 años. Yo tuve 8 años de novia, me separé, al año conocí a este señor, quedé embarazada, nunca le saqué ningún derecho, lo expliqué en el juzgado. Mis viejos son separados y quería que mi hija tenga lo que no tuve yo, un vínculo. El señor tenía el derecho, por supuesto, yo no lo conocía mucho, pero sí a mi hija tenía derecho. Y en el afán de que mi hija tuviera ese vínculo, me pasó esto. Pero bueno, de todo se aprende, por supuesto. Lo que sí quiero decirte es que ojalá la justicia investigue, actúe, porque hace 3 años que venimos luchando. Mi marido, que fue denunciado, su causa está archivada. La doctora Anzuategui, me gustaría que siga explicándolo ella pidió el sobreseimiento, no el archivo, porque en realidad el daño es grave. No hay una prueba, no hay nada. Pero por supuesto con contactos siguen aletargando las cosas. Y me gustaría que ella... Bueno, ese es el tema. Nosotros pedimos, se había propuesto el archivo, yo pedí el sobreseimiento, porque digo, esto tiene que terminar de alguna manera. Claro, porque entonces, al estar como no archivado había sido, se puede volver a abrir la causa en cualquier momento. Lo que pasa es que no fue indagado, pero yo expliqué por qué razón se pedía el sobreseimiento, y que además hay casos a nivel constitucional que dice que no puede ser, porque en provincia si no fue indagado no lo pueden. Pero bueno, yo he logrado sobreseimientos así, digo, bueno, indáguenlo y hagan el sobreseimiento, porque me parece que tiene que terminar de esa forma. No hay ninguna prueba. La nena ya dijo concretamente lo que le hacía a la familia del padre y la abuela. Lo dijo, lo contó, y nosotros le hicimos una denuncia de corrupción de menor, porque eso no es otra cosa que eso. Así que hay una causa ahora de corrupción de menores, obviamente. Pero, entre otras, ¿no? También está la de la jueza. Pero, ¿la jueza? Sí, tiene una causa penal, porque obviamente nosotros logramos probar que la señora había recibido un mail, un mensaje
de la señora donde decía que su abogada le pedía dinero para ella, y ella debió haberlo denunciado. Pues no lo hizo. Y después negó, en un oficio que hizo el juzgado, negó que ella, que no le creía porque era una mentirosa, dijo. Entonces que ella negó porque no le mandó ninguna información, y nosotros teníamos ya la prueba de que había mandado un mail y que ella lo había leído. Y eso es lo que está en la justicia. Ahora la justicia está medio paralítica, como siempre, porque se protegen entre ellos y la están protegiendo. Pero bueno, en algún momento eso va a tener una terminación. Y por otro lado, nosotros estamos tratando de que sobresean a la pareja de la señora y casualmente, de Erika, sí, casualmente el fiscal acompañó el sobreseimiento inclusive, y ellos pidieron que vaya al fiscal de Lomas de Zamora, que es el fiscal de Cámara, y se les ocurrió que no, todavía no había que sobreseer, con toda la prueba que hay, donde justamente dice, la nena dice, tuve que mentir porque si no metía en presa a mi mamá, y no lo quieren entender, se la acompañé yo la prueba, porque está en la otra causa, está en la causa civil, donde la nena, frente a todo un equipo interdisciplinario de psicólogos, asistentes sociales y psiquiatra, cuenta lo que le decían, cuál era la coacción. Y sin embargo, en Lomas, porque es donde tienen también contactos, resuelven que todavía la quieren dejar así, ¿no? Y a la señora le pretenden pasar la causa de daños a juicio oral. O sea que este problema de la es decir, que prosigue la causa, claro, a pesar de que fue... No, estamos luchando. A pesar siempre. de que la nena está con la prueba de la cámara de seguridad que se encontraba en el lugar en donde se supone que yo causé ese dolo, o como se llame, ese daño, esa amenaza, se borró. En esa grabación se ve lo que yo hago. Yo voy a buscar a mi hija y me voy. No, además va engañada, porque le dice, anda a buscar a tu hija a la casa de mi mamá, la estaban esperando, y es más, la denuncia la hacen 40 minutos después porque tuvieron que armar la escena, que dice que rompió vidrios y todo, que sacó una bolsa de adoquines, dice, fui a hacer la denuncia, después de que me fui de ahí, fui a hacer la denuncia, o sea, realmente, o sea, es una postura, o sea, en el caso de Avellaneda sí hubo otras cosas, hay un condimento especial, pero nosotros encontramos en la provincia de Buenos Aires graves problemas, entre ellos que la provincia no hace validación de testimonio, o sea, después de la cámara Gesell, el niño tiene que ser evaluado. Con lo cual, como eso no lo hacen en la provincia, después de que un niño dice, mi papá me tocó, directamente lo mandan a juicio oral. Y como el niño puede aprender un discurso, esto está absolutamente probado, hay gente que está presa porque no hicieron la validación, porque en provincia los efectores de las asesorías periciales no lo saben hacer, no saben qué es, y es algo que se usa internacionalmente. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo usa en los juzgados nacionales. Es muy grave lo que usted está diciendo. Claro, bueno, hicimos la denuncia en el Ministerio. Están hechas las denuncias. Están hechas las denuncias en el Ministerio de Justicia de la Nación, en el Ministerio de la provincia, y todavía no han hecho nada. Y bueno, la provincia va a tener que pagar mucha plata, porque cuando esto salga a la luz, esto va a ser terrible, porque todo eso que hicieron es nulo. Si condenaron a alguien que no hay validación, eso tiene una gran nulidad, porque internacionalmente puede no estar en el protocolo, pero está permitido. Doctora, ¿hay estadística de estos casos? ¿Se sabe la cantidad de casos que se manejan? Mire, el problema de la estadística es algo que es terrible. Y las estadísticas las manejan estas mafiosos que inventan así. ¿Por qué? Porque dicen, 1 de cada 5 chicos son abusados. Y eso lo sacan de las denuncias. Las denuncias por ahí, 4 son falsas. Entonces, ¿dónde está la estadística? No hay una estadística al revés, si hay una estadística de la... No hay nada más que las denuncias que entran, no de cómo sigue la causa. Entonces la denuncia no es, mejor dicho, la estadística no es real. Claro, no es real. Usted me contaba algo de un foro internacional que va a haber prontito, pequeño, porque ya nos tenemos cortito, que ir. Es un foro internacional que va a ser en streaming con España y todos los países adheridos, Inglaterra, está también, toda Latinoamérica, Estados Unidos, donde se va a hacer el 27 de abril acá en Buenos Aires. Nosotros vamos a estar en streaming, también vamos a hablar en vivo, y también lo vamos a colgar en internet. Uno lo puede contratar por internet, es para profesionales de la justicia, para profesionales, para abogados y para psicólogos y psiquiatras,
Y bueno, se va a tratar el tema específicamente de la obstrucción de vínculo. Bueno, igual es interesante. ¿Se sabe por qué link? ¿Por qué web? Nos vamos a dar los datos porque todavía acá no hemos confirmado la sede donde se va a hacer, pero sí vamos a confirmarlo, vamos a hacer publicidad. Y se la voy a contar a usted. Sí, por favor, así yo lo puedo comentar porque es interesante para los profesionales que sepan que va a existir y que puedan escuchar, inclusive. Tenemos un llamado de Silvia de Lomas del Mirador que dice que agradece a Fanny por la contención y todo lo que hacen por los que sufrimos estas situaciones y gracias a ustedes por estar en la radio y contar esta situación. Gracias, Amalia. Erika, espero que todo salga lo mejor posible, que termine pronto y que se cierre, como dice la doctora. Voy a seguir luchando. Esta situación. La nena está bien. Se lo prometí. Sí, eso es justamente lo que te quería comentar. Si bien ha evolucionado mucho, también hay muchas secuelas. Hay cosas que no se olvida. ¿Qué edad tiene ahora? 7 años. Hay cosas que no olvida. Tiene miedos de que la roben, de que me maten, de que se la lleven. Y es un constante. Es una persona que no se siente segura si está sola, que mira para todos lados, que pregunta o que a veces ve a personas similares a quienes ya sabemos y otras veces como nos siguen, también las ven. Qué difícil para vos como mamá sobrellevar estas situaciones, porque me imagino que vos no le hablas más de estos temas. Yo le doy la libertad a ella de que ella exprese lo que le pasa, lo que siente. Si tenemos que llorar, lloramos. Si nos tenemos que reír, nos reímos. Trato de ayudarla, apoyarla, no la obligo a nada. Pero bueno, para mí verla feliz, se volvió otra nena. Ella agradece estar donde está, es una persona muy demostrativa. Y bueno, de todo lo malo, por lo menos algo bueno quedó. Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar aquí, por dar testimonio de lo que te pasó, Erika, doctora, por contarnos de qué se trata esto y realmente asusta un poquito, pero bueno, es para estar alertas, hay que conocerla la realidad, la realidad hay que conocerla, uno no puede esconder abajo de la alfombra lo que está pasando. Muchísimas gracias y nos vamos, Martín, ya, qué rápido que pasó este programa, hasta el martes próximo con Esto da que hablar. Esto da que hablar, un programa para seres humanos con sentimiento, buscando oportunidades para sentirse mejor.